¿Cómo van? ¿Necesitan ayuda? ¿Se quedaron con algo? Ahí vamos. Va, por lo menos ahí voy. ¿Tienen ganas de ir mostrando lo que van haciendo? El ir fijándose ahora con dos variables y no con tantas como el ir borrando y no borrar para que te salte error en otra es, a mí por lo menos me lleva un tiempo. Aunque usé control F, pero hay cosas que por ahí sobran o hay que tener en cuenta. Y sí. Bueno. Compartí, Elda, si querés, cómo vas haciendo. Yo me quedé en la parte de... Llegué a esta estadística descriptiva. Ahí Yo todavía no corrí nada, me estoy fijando los comandos, las variables que van, los reemplazo y todo eso, y las que sobran, y los gráficos 3D, teniendo dos variables, ¿se puede hacer igual? Sí. Claro, porque en realidad tenés tres, tenés la variable respuesta. Claro, exacto. Bien, entonces. ¿Vos, Augusto, no querés compartirlo y lo vamos viendo? Bueno, dale, lo comparto. Vale. Pero mirá que no me sale nada, estoy muy Pero trabado. si te saliera todo no estarías en este curso y si no, yo no tendría trabajo. Sí, también es verdad. Presentar, ahí vamos. Ahí se ve. Lo que tendrías que hacer sería guardarlo con otro nombre, si no te va a pisar el otro. ¿Esto? Claro, porque si no te va a borrar el anterior. Ponele save as y ponerle otro nombre. O renombrarlo, bueno. Pero mejor guardarlo con otro nombre, si no le va a cambiar el nombre a este. ¿A donde dice file, arriba? Sí. Ahí, es como en Windows. Save as, eso. Y ponele otro nombre, el de admisión. Pero no le pongas XLS, admisión, ¿no? Listo. Bueno. Ahí le iba cambiando el nombre y en estadística descriptiva, cuando, bueno, corrí esta librería. ¿Y qué es lo que ves cuando ves el gráfico? Y se ve que están correlacionadas, digamos, las variables. Claro, pero están correlacionadas las variables explicatorias, ¿no? O sea, los dos indicadores que usan para ver si los admiten o no parecen ser similares, o tienen, fíjate, tienen una correlación entre ellos de 78% casi, ¿no? Sí. Bien, y entonces, bueno, ¿querés hacer esos grafiquitos de dos? Sí, este gráfico. Dale.
Sí, acá no sé qué debería poner en los ejes, digamos. En la X va una de las variables explicatorias. Escribite así, names, admisión, o como si admisión se llama, para tener los nombres de las variables a mano. En algún lugar, eso lo pusiste. Acá, Ajá. Y entre paréntesis, admisión. Bueno, esas son las variables que vos tenés. sí, Entonces, vos querés, una va a ir en X, una va a ir en Y y la otra va a ir en Z. En Y por lo general ponemos la variable respuesta. Y las otras, una en X y una en Y. bueno, Esa ya está. Ahora en Y tendrías que poner admisión, pesos, rank. sí, Fíjate cómo está escrita. Que está escrita con mayúscula. sí. Viste que te aparecía ahí, te avisa. Esta sería... Ahí te la pasa, la podés elegir de ahí, mira. Listo. Y ahí ya lo puedo correr Sí. para que... No sé si había... En algún lugar dice suelo. A ver, fíjate más adelante. Tiene el color por suerte. Ancólogo. Pero no es REN. Espera, no te vayas tan rápido. No existe REN en admisión. Ahí es... Claro. Ahí sería rank. claro. Listo. Bueno, quedó el nombre me quedó mal. Ah, el título. Sí, y los ejes dice calcio, materia orgánica, también. Claro. Bueno, pero mirá qué asociados que están esas variables, ¿no? Sí, Están todas derechitas. pero ahí te va parando. Y cada punto te muestra. El I es el ranking y el otro es cada uno de los indicadores. Bien. Bien. Y ese es igual, pero están cambiados. Pero ese no, porque antes teníamos muchas variables. Ahora ese borralo porque solamente tenemos 3. Antes, como teníamos más variables, hacíamos más gráficos. Sí, este no lo corro y listo. No, borralo. Bueno, entonces, ahora tenés que correr acá el modelo. ¿Cuál sería el modelo acá? La primera es la variable respuesta. Sí. Ahí iría ranking. El modelo es como el que aparece en la presentación, que es rank en función de GPA más ACT, que es la actitud, y las pruebas de actitud. Los pruebas de actitud, que serían GPA y ACT, vendría. Y en data, eso lo tendrías que haber dejado. Ah, sí, Data ahora, igual sí, admisión. ahora lo pongo. Acá iría CPA. ¿Así se llaman? GPA. GPA y ACT. GPA y ACT. Por eso yo Sí. te dije que viste que hicieras lo del names, para Sí. que las tuvieras ahí a mano y te las copiaras. Más Más ACT. coma data igual Claro, AD, el admisión. nombre admisión.
Bueno, y ahora le pedís el summary. A mí lo único que no me muestra son los grafiquitos esos en 3D re lindos. No me ¿Y los qué? muestra me dice como una inscripción o algo así, como que hay que buscarlo en otro lado, como un enlace. ¿Y habrá algún paquete que te falta o alguna cosa? Después, No, si querés, porque los bajé a todos los que estaban todos los que decían, y más bajé por las dudas, los que vos mandaste, viste, en script, te mandaste un montón de paquetes para bajar. Esos los bajé todos también. Los instalé los que me hacían falta, que no tenía. bueno, después si querés, cuando termina, lo compartís, lo vemos. Por ahí te podemos ayudar. Dale. Bueno, entonces, ¿vos qué corriste acá? El summary. Sí. Bueno, y ahora corre el ANOVA y el otro ANOVA. Bueno, y ahora miremos los tres juntos, a ver qué vemos. Mira, en el primero te dice, a ver, subí un poquitito. Sí. El primero te dice que GPA es significativo y ACT no. Bien. Ese Claro. es el summary. Ahí lo que se está probando es cuánto explica GPA dado que está ACT. Y el otro te dice cuánto explica ACT dado que está GPA. O Sí. sea, acá es siempre esa variable versus todas las otras. Claro. En el modelo. Después, el primer ANOVA es el que es secuencial. ¿Ese es el primer ANOVA? Sí. Este es el primero, no. Claro, ahí te está diciendo primero cuánto explica GPA solo y después te dice cuánto explica ACT dado que está GPA. Claro. Bien. Este es el que cambia, digamos, según el orden en el que vos ponés las variables. Claro, entonces lo que vas a hacer ahora es darle cambiar el orden. Y el que dice suma de cuadrados tipo 3 ANOVA es igual al summary. ¿Ves Claro. que te dan los mismos Sí. resultados? Y Sí. entonces ahora lo que tendrías que correr sería el mismo modelo, pero en distinto orden. Todo, claro, eso borralo y copiátelo de arriba y solo cambiale el orden del 61 al 65, borralo. Pará, Teresa, que estoy re perdido. Perdón. No, estamos acá con vos. ¿Cuál borro? Del renglón 61 al 65. ¿Todo esto? Sí. Bien. Y ahora, del 55 al 59, copialo. Lo pego acá. Y lo pegás. Le Pero ahora cambio le das esto. vuelta. Y no habría que ponerle modelo punto 2, Claro, sí, también. Cambiarle para porque que si no va a tapar el otro. Y ahora cambias el 1 por 2. Y abajo los summaries también, ¿eh? Y ANOVA y todo eso, porque si no te lo va a hacer del anterior. Claro. Está bien. Bueno, entonces ahora miremos esto, a ver qué pasó. Bueno, ahora, fíjate que ahora GPA explica y ACT no explica. Claro, Eso es igual que antes. sí. Pero lo que va a cambiar en este. Claro. Y ahí cambió. Ahora explican los dos. Ahora explican los dos, qué lío. Ya, debería haber pasado que explique uno y el otro, o sea, inverso al anterior, ¿no?
No, lo que acá te está diciendo que ACT solo explica, pero GPA, cuando lo agregás, también explica algo. Claro. Cuando haces el gráfico de multicolinealidad, te da igualito los dos. No sé si yo tiré algo mal o es respuesta a esto también. Y en este caso los dejás a los dos, Teresa, ¿no? Claro. Y podemos usar después la librería esa para seleccionar y ver cuán distintos son los modelos con los dos o no. Ok. Tere, una pregunta, ¿y por qué en el primer modelo no explica los dos? Porque hay dos variables, las da vuelta, en uno explica los dos y en el otro no. Porque cuando entra una, esa variable explica mucho. Y cuando vos pones la otra, ya no le queda como nada para explicar. En cambio, cuando las pones al revés, una explica, pero la otra todavía le queda algo para explicar. O sea, no es que las dos son exactamente iguales. Una está más asociada a la variable respuesta que la otra. Ajá. Y entre ellas están algo asociadas. Elda, ¿querés compartir lo que venís haciendo? Sí. Así aparte vemos qué es lo que le pasa a tus. Bueno. Porque el otro día también te pasaba con otros, ¿no? Que vemos qué hacer. Ahí se ve. Perfecto. Bueno. Sí, perfecto. Bueno, yo empecé de acá, estadística descriptiva, bueno, el nombre de las variables, lo voy corriendo otra vez, así Dale, sí. no pasa nada. Ah, mira, te quedó trabado porque abajo tenés... Dale escape en el teclado y se va. ¿Cuál es escape? Escape, la que está arriba. Ah, sí, ahí está. Listo. Eso. Bueno, ahí está. Para el nombre de las variables, el summary. Bueno, librería. Elda, te quedó abierta la barrita esa de compartir. Fíjate que se puede ocultar. Ah, que te tapa el coso. Ah, acá. Ahí está. Bueno, para redondear, después los gráficos. Y me debería aparecer, ahí está. Las correlaciones. Tienen muy buenas correlaciones, muy altas. Claro, fíjense, la variable respuesta es rank. O sea, los dos, tanto GPA como ACT, están asociados. Pero fíjense que GPA está mucho más asociado. Sí. Que tiene como casi 0,96. 0,92. Sí. Y si quieren ver entre GPA y ACT, hay una correlación también. No son totalmente independientes. Bueno, ahora acá es el problema que no me los muestra. A ver. ¿Ves lo que me dice? A ver. Me dice esto. Si corro el otro, igual. Your browser. ¿Y vos qué usás como explorador? Chrome. Qué raro. No sí, sé. Porque todos los otros me los mostraba, todos los otros gráficos me los muestra, yo los guardo, todo, pero este no. ¿Eso es un texto o una imagen? ¿Qué cosa? Copiar y pegar. No, como texto. ¿Y lo buscaste en Google a ver qué hace? Si lo no. Buscar. Bueno, vos copiate eso que dice web, GLS, bla, bla, bla. A mí me puso lo mismo. Bueno, y copien eso en Google. A mí nunca me apareció eso. Si no, copiámelo en el chat y yo lo busco, pero... Cuando hacía el curso de genética de poblaciones, que hacíamos también los gráficos, muy parecidos a estos, también me decía lo mismo. Pero los más sencillos, digamos que no. Aparece como imagen, yo no lo pude copiar al texto. Bueno, habría que buscar. ¿Qué pasa si prueban lo de Windows? Que abre en otra ventana. Escribile antes de plot. Que ahora sí, ¿no? No. Escribile que... sí, ya sé, como que era Windows. ¿Era antes o después? Antes del gráfico.
Tendrías que copiarlo arriba en la 15. Es Windows con una S, me parece. Sí. Así. ¿Es correcto? Y ahora copio todo esto acá adentro. No, corres el gráfico ahora. Y en vez de mostrártelo acá abajo, lo va a mostrar en esa ventana. Bueno, ahora corre el gráfico. Ah, bien. Y abrite la ventana. Ya, Yo, No se lo muestro. no. yo creería que tendrías que poner Windows antes de la... Tal vez ya está corrido. Pero pondría Windows, por ejemplo, en la línea 13 y el gráfico abajo. Así. Tenés que volverte a leer qué es. No, No tenés. No, naranja Fanta. no le gusta. No. Bueno, ahí después lo otro corrió todo bien, digamos. A ver. Si copié bien los modelos, Ujú. ahí está el ANOVA de tipo 3, después cambiando el orden de las variables explicatorias, como modelo 2. Y miremos los resultados, a ver qué pasó. Ujú. Está acá, el ANOVA de tipo 1, va el 1, el primero. Claro, este es el que es secuencial. Ujú, Y sí. entra primero GPA, significativo, y ACT ya no explica. En cambio, si hacemos entrar primero el otro, el ACT, los dos explican. Que ese no lo corriste todavía, me parece. Teresa, ¿no hay un método que Ahí se está. llama stepward y forward que hace esto? De sacar y Sí, poner. O sea, también. no me acuerdo cómo es, pero me acuerdo que en algún Mirá, curso. esos tienen distintos criterios. Vos le podés decir que te los acomode por el R cuadrado, que te los acomode por las F. Es parecido a lo que usé yo en la librería Samulcom. Ok. Bueno, después lo de multicolinealidad. Acá me tiré error. Ah, porque el tema es así. Cuando Hay que yo ver hice el BC, le saqué la variable explicatoria, que era la sexta. Acá tu variable explicatoria, ¿dónde está? Yo para que solamente me salieran le saqué la variable respuesta. Ajá. Pero si querés, fíjate en tu archivo admisión cuál es la variable respuesta, si es la primera o la última. Creo que la primera. No, la última, la tercera. Última. Entonces tendrías que sacarle el 3. El 3. Ahí va. A ver qué hace ahora. Ahora sí. Ahí va. Claro, ves, entre esas dos variables explicatorias hay un 80%. Bien. Y después, para el... ¿Por qué ahí dan igual, ¿Ves Teresa? que dan las dos iguales? Y porque el BIF es muy parecido de uno y del otro. No difieren en nada el número de Y salida. Fíjate, que tenían mirá, los dos tenían correlación muy alta, entonces porque aparte es son dos, lógico. porque uno te dice cómo uno explica al otro. Es como Ya se explican mutuamente. es el mismo modelo de árbol, claro. Y a ver que si le corriste el del Mulcom. Eso es para los supuestos. Sí. Y acá tenés que ir dándole enter. Shapiro. Bien, Shapiro.
Selección de Bueno, modelos. mira, esto entonces acá están todos los modelos. Si yo... Bueno, y acá yo me faltó todavía terminar de sacar y de... No, pero bueno, eso era porque yo me había puesto a correr por separado Ah. los modelos para armarlos en la presentación. Pero miremos esto que salió acá, fíjate. El que dice la tabla de modelos, de selección de modelos. El primero es el modelo con solo GPA. Y ese tiene un R cuadrado ajustado del 92% y una KI que es 112. Parece que fuera el mejor. El otro modelo que tiene las dos variables tiene un R cuadrado un poquito más grande, pero tampoco es que, wow. En cambio, si yo en vez de usar GPA uso solo ACT, el R cuadrado es más chico. Así que si yo estuviera en esta institución y tuviera que usar algún indicador para seleccionar a los alumnos, ¿cuál usaría? Con GPA alcanzaría, porque... Claro. Meter los dos no suma mucho, porque entre ellos están asociados y de los dos, el que mejor explica es el de GPA. Ahí está. Nos Esa es quedaríamos la con este idea de modelo. hacer estos análisis de multicolinealidad. Ah, bien. Buenísimo. Perfecto. Bueno, y hasta ahí estaría, porque esto... Bueno, pero todos más o menos entendieron la idea de la regresión múltiple, la multicolinealidad. Sí. Sí, sí. Bueno, y entonces, para no seguir complicándoles la vida, vamos a ver un ejemplo más. Ustedes lo tienen, o lo tendrían que tener. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Listo. Buenísimo, gracias. No, de nada. Yo voy a compartir. Vamos a ver un ejemplo más. Así. Este es otro ejemplo de regresión múltiple, que ustedes lo tienen, está cargado y está resuelto. Así que si quieren, lo miramos despacito, así ya si les quedó alguna duda. Este dice que es un experimento donde lo que querían era evaluar el efecto de algunas variables sobre la erosión del suelo. Entonces, ¿qué hicieron? Aplicaron lluvia artificial durante 20 minutos en 11 parcelitas, ¿no? Armaron un dispositivo que eran parcelitas cuadradas de 50 por 50. Y las pusieron en un paisaje ondulado. Cada parcela lo que registraba era la pérdida de suelo. Y la variable se llamaba PERS y estaba en gramos de suelo por metro cuadrado. Otra variable que midieron era el gradiente topográfico, o sea, qué inclinación tenía esa parcelita. También midieron la proporción de suelo cubierto y el diámetro de la mayor abertura de suelo desnudo. Entonces tenemos la variable pérdida como variable respuesta, la inclinación, la cobertura y esto que serían lo que en el campo le llaman los chanchos, o sea, los pedazos de suelo desnudo, como variables explicatorias. Esto está tomado... ahí se lo muestro. Este libro es el libro que usamos en la Facultad de Agronomía para el curso de modelos que se da en el último año. Si quieren, después le paso la cita. Lo pueden comprar, está solo en papel, es muy barato. En realidad el costo del libro sirve para cubrir el costo de impresión y de la editorial de la facultad nada más, ¿no? Son esos libros que están como subsidiados. Pero es solo en papel. Bueno, pero igual acá tenemos el ejercicio que se los robamos. Y acá está la cita, ¿no? Cómo se llama el libro y quiénes son los autores. Entonces dice, bueno, obtenga las estadísticas descriptivas, ajuste. Primero un modelo nos dice solo con la variable inclinación y cobertura. Y obtengamos los valores de BIF y las sumas de cuadrados.
Después dice, obtenga un gráfico donde relacionemos estas variables, que sea pérdida, inclinación y cobertura. Después nos dice que agreguemos esta, que es la abertura máxima, o sea, el espacio de suelo desnudo, y volvamos a concluir. Y elijamos el mejor modelo y hagamos los supuestos. Bueno, entonces, eso ustedes, después ustedes lo hacen y lo comparan, pero discutamos el ejercicio que está resuelto. Entonces, primero, bueno, es la lectura de datos. Ustedes la tienen. Creo que, a ver, les puse los datos, ¿no? Ah, me parece que no. Bueno, ahora se los agrego. Bueno, entonces ustedes tienen los datos que tienen estas 4 variables: pérdida, inclinación, cobertura y abertura máxima. ¿Lo ven bien o quieren que lo agrande? Pero igual ustedes lo tienen y lo pueden bajar. Después dice, estadísticas descriptivas. Bueno, miren, la pérdida está entre, esto era en gramos por metros cuadrados, entre 2 gramos y 5. Esta es la inclinación que cambia, la cobertura, la abertura máxima. Fíjense que son todos numéricos. Y después están las estadísticas descriptivas para cada uno, ¿no? Son 11 observaciones, no hay datos faltantes, están los valores mínimos, máximos, las medias, para cada uno. Bien. Entonces, dice, ajuste el modelo. Entonces, acá, el modelo es pérdida de suelo, y primero nos dice que usemos solo 2 variables, inclinación y cobertura. Bueno, entonces lo corremos, ¿y qué nos dice? La variable inclinación, ¿explica? Sí. Sí, ¿no? Este es el summary. Entonces acá me dice, ¿cuánto explica la inclinación de suelo, la pérdida, dado que está la cobertura? Y este también, ¿no? ¿Cuánto explica la cobertura, dado que está la inclinación? Las dos explican. Bien. Y cuando hacemos el análisis de varianza, también las dos explican. Cuando hacemos las sumas de cuadrado tipo 3, estas son equivalentes a los valores P que salen acá en el summary, ¿no? Estas, las que no dicen tipo 3, que son tipo 1, son las secuenciales. O sea que esta me diría cuánto explica la inclinación sola, y esto cuánto explica la inclinación dado que está la cobertura. Bien. Entonces miremos los valores de BIF de estas dos. Están 3, o sea que parecen relativamente bajas. ¿Se acuerdan que si estaba cerca de 5, más de 5, era complicado? Bueno, y como son 2 variables, da lo mismo. Miremos los gráficos. Entonces tenemos acá el de... porque ahora, después lo que nos pide es que agreguemos la otra variable, la de abertura máxima, entre las variables explicatorias. Entonces, a ver, chica, un poquito. Si agrego la otra variable explicatoria, fíjense, entre la cobertura, ¿sí?, y la inclinación hay una relación negativa. O sea, estas 2 variables explicatorias no son independientes. Entre la cobertura y la abertura máxima también hay como una asociación negativa, y entre la abertura y la cobertura hay la relación negativa se da entre la abertura y la cobertura. Esta relaciona inclinación y abertura. O sea que las 3 variables explicatorias parecen de alguna manera estar asociadas. Pero la que está más asociada es esta, la de inclinación y abertura máxima, y también con la cobertura. Entonces, dice, agregue ahora esta variable de abertura máxima y obtenga las sumas de cuadrados. ¿Y ustedes qué piensan que va a pasar ahora cuando yo agrego otra variable que está relacionada? Fíjense, esa variable que agrego, la de la abertura, no explica. En el primer modelo es
Esto dice, ¿cuánto explica la inclinación dado que están las otras modelos? Acuérdense que el que sale del summary es esa variable versus el resto. O sea que la inclinación no explica, ahora la cobertura no explica y la abertura tampoco. O sea, en este caso que estoy poniendo las 3 variables relacionadas, una en presencia de las otras no explican nada. Si hago ahora el secuencial, fíjense, le digo, ¿la inclinación sola explica? Sí. ¿La inclinación con la cobertura explica? Sí. Si le agrego la abertura, ¿explica? No. ¿No? Eso es porque acá, al estar todas relacionadas, juntas no explican nada, pero de a una, agregándolas, sí. Cuando hago el ANOVA del tipo 3, que es equivalente al del summary, vemos los mismos resultados. Y ahora, cuando hacemos el BIF, fíjense lo que pasa. Yo estoy agregando en el modelo una variable que está muy relacionada, que es esta. Entonces, fíjense que acá el BIF subió a 10 del de la inclinación. Y el de la abertura es casi 15. O sea que en este modelo no podría agregar las 3 variables. Entonces, elegimos el mejor modelo. ¿Y qué modelo elegirían? A ver. El primero tiene solo abertura. ¿Sí? El segundo tiene abertura y cobertura. Y el tercero tiene abertura e inclinación. El de abertura solo, el primero, me parece. Sí, ¿no? O sea que con la abertura sola explicamos, tenemos el mejor modelo. Bueno, pero este es un ejemplo así muy extremo de lo que pasa cuando yo pongo variables muy asociadas, porque en realidad la abertura es como la inversa de la cobertura, ¿no? El pedazo que no está cubierto es el pedazo que queda sin vegetación. Bueno, no sé, espero que les haya quedado claro cómo trabajar con variables. Cuando ustedes están trabajando con muchas variables, hay que fijarse si esas variables están relacionadas. De hecho, muchas veces, por ejemplo, en los programas de mejoramiento, trabajan con los que son las componentes de varianza, las componentes de rendimiento, perdón. Y a veces las componentes de rendimiento son relaciones, combinaciones lineales de otras variables. O sea, es la misma variable armada como un indicador, el cociente de una variable sobre la otra. Eso, si yo lo pongo en el modelo y no miro, por ahí llego a tener conclusiones erróneas. Entonces yo tengo que tratar siempre de que mis variables no estén relacionadas dentro del modelo. O sea, no poner en el modelo sobreinformación. ¿Sí? Teresa, una consulta. Cuando hacemos componentes principales, ¿tendríamos que hacer este tipo de análisis también? Lo que pasa es que todo depende el objetivo, eso es un análisis multivariado. Ahí el objetivo es reducir la dimensión. Porque vos lo que querés ver ahí es otra cosa, es más descriptivo. Pero lo que pasa es que cuando vos reducís la dimensión, lo que haces es generar las componentes que son independientes. Sí se hace. Cuando vos empezás, tratás de ver qué variable está relacionada con qué variable. Siempre hacer la parte gráfica esta de ver la relación entre variables está buena porque no siempre se visualiza mirando los datos qué es lo que pasa. Pero el análisis multivariado tiene otro objetivo. Es el de agrupar variables, es el de armar grupos, es otra cosa. Acá lo que queremos hacer es ajustar un modelo. No, sí, eso lo entiendo, pero digo, en cuanto a cuando uno agrega las variables, lo pensé como por ese lado. Si están muy correlacionadas, sacar variables y dejar la más importante. Pero lo que pasa es que cuando vos haces las componentes principales, eso lo hace el método. Mete en la misma componente las variables que están asociadas. Viste que cuando vos armás componentes principales, le podés decir qué variables incluye. En realidad lo que hace es como una relación lineal. Te dice, bueno, tengo un 20% de esto, un porcentaje de esto. Eso es lo que hace componentes principales. La idea no es que las saques, sino que las expreses como una combinación lineal, que era una de las formas que yo le decía también. Si yo quiero usar todas las variables,
acá. ¿Ven? Yo le decía, bueno, ¿qué hago? Tengo variables muy asociadas. Entonces, una opción es combinar variables, que son colineales, en un único predictor. La componente principal es eso, es una combinación de variables que están asociadas. Entonces, vos no las sacás, sino las expresás de otra forma, de manera que sean independientes. Lo que son independientes son las componentes en un análisis multivariable. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Bien, sí, sí. O sea, ponle, a mí me interesan todas las variables porque yo quiero después hacer, no sé, otra cosa. No quiero sacarlas. Bueno, ¿bien hasta acá? Sí. Sí, sí. Bueno. Hay un tema más que yo les agregué, que si quieren lo miramos rapidito, que es interesante y que utiliza mucho también, que es esto. ¿Qué pasa cuando yo tengo una variable categórica? Este es un ejemplo que también está publicado de un señor Ciancio, que él lo que quería ver era relacionar la tasa de crecimiento, ¿no?, en un periodo crítico de cultivo en función del número de granos. Y tenía dos híbridos distintos. Entonces, la idea es que tenía como dos modelos de regresión, ¿no? Uno para un híbrido y otro para otro híbrido. Entonces, la idea es cómo puedo manejar estas situaciones. Y por otro lado, acá la variable X, que es la tasa de crecimiento, también es una variable aleatoria, o sea, no son niveles que él decidió de tasa de crecimiento. Entonces tenemos situaciones donde tenemos dos variables aleatorias y una variable que es categórica. Entonces, para esto hay otros métodos de regresión que se llaman métodos de regresión tipo 2. Los métodos de regresión estos de tipo 2 lo que hacen es considerar a las dos como variables aleatorias. O sea, en los modelos que vinimos hasta ahora, nosotros consideramos que la X era fija. La X la decidía el investigador. El investigador decidía los niveles de fertilizantes, decidía eso. Y en cambio ahora podemos decir, bueno, no, acá las dos variables son aleatorias. Entonces, lo que podemos tener en este caso son estas situaciones. Pueden ser que los dos híbridos tengan las mismas pendientes, pero distintas ordenadas al origen. Pueden ser que tengan la misma ordenada al origen y distintas pendientes. Puede ser que tengan las dos cosas distintas, o puede ser que solamente cambie la ordenada al origen y que no expliquen nada. Entonces, hay un paquete en R que hace este tipo de regresión y nos ofrece tres métodos, pero no es tan complicado como suena acá. Un método se llama MA, otro se llama SMA y otro se llama RMA. MA viene de esto, de Major Helix o eje principal, y como considera las dos variables, hace una suerte de componente principal para hacer la regresión. Pero yo, ¿cuándo utilizo este método? Lo que hace el método, ahora dejémoslo de lado, pero ¿cuándo lo voy a utilizar? Cuando yo quiero poner a prueba si las pendientes que estoy probando para los distintos niveles de categoría son iguales, pero mis variables están en la misma escala. Por ejemplo, estoy probando peso versus peso, o estoy probando superficie y superficie. Si estoy trabajando con dos variables que tienen distinta escala, como es el ejemplo, que es número de grano y tasa de crecimiento, tengo que usar otro método. Uno es este, que es el SMA y el RMA. Este lo que hace es estandariza. Divide por el desvío, las lleva a la misma escala. Y este lo rankea. Son similares, son dos propuestas de distintos autores. Lo único problema que tiene es que si yo tengo datos muy outlier, no funciona bien. Pero bueno, los vamos a ver con un ejemplo. Esto piensen que se los muestro para que sepan que existe y que si se encuentran con una situación como esta, hay una manera de resolverlo. Entonces, este es el ejemplo que estábamos viendo de Ciancio, ¿no? Ahora esto lo hacemos en R. Pero fíjense, si yo le hago la tabla de las estadísticas descriptivas,
tengo las dos variables aleatorias, el número de granos y la media, que tienen distintas unidades. Entonces tengo que elegir el método que me estandariza, que dice que es más apropiado que el anterior. Entonces, si yo aplico ese método, bueno, vamos a hacerlo, que por ahí es más fácil. Esto ustedes lo tienen como regresión de Ciancia. Está como análisis, regresión tipo 2, punto Ciancia. Eso, muy bien, gracias. Pero yo no lo encuentro. Porque está arriba, acá está. Bien. Bueno, entonces, esta es la librería que hace, esa que se llama SMART, es la que me permite hacer estos, que en realidad se los conoce como pruebas de paralelismo. No sé, ¿alguna vez vieron o leyeron algo de esto? O sea, puedo tener, por ejemplo, ensayos en distintas localidades o en distintas situaciones de manejo. Y ahí tengo una variable categórica. Entonces, lo que yo quiero saber es si los modelos en todas esas situaciones son similares. Entonces, bueno, uso esta librería, ggplot. Esta librería FlexTable, no sé si se las mostré antes, pero es porque alguna vez alguien me preguntó cómo sacar una tabla linda. Entonces, esa es una manera. Bueno, entonces, esta es la librería para hacer las estadísticas resumen, pero usando esta, la dtplayer, que usa el pipe. Yo se los muestro porque ahora hay muchos libros que utilizan esta manera de calcular, que es usando este simbolito, ¿no? Este simbolito acá me está diciendo, genere un objeto que se llama resumen sobre el objeto ciancio, entonces agrupe por híbrido y entonces sumarice la media del número de granos, la media de la tasa de crecimiento, el desvío del número de granos y el desvío de cosas. Y acá hay un error, porque esto es desvío, acá tendría que decir SD. Bien, fíjense. Bueno, entonces yo hago esto así y me calcula este resumen. Bueno, como esta tabla dice todo lo que yo quiero, pero como que no es muy bonita, entonces una manera de hermosearla es usar esa librería FlexTable. Esto es simplemente estético, ¿no? Acá yo le estoy diciendo que me redondee todas las variables, menos la primera, porque como la primera son nombres, no lo puede hacer. Entonces le digo, redondea todas las variables a 2 decimales. Bueno, es simplemente para que vean cómo se puede hacer. Y convertirlo en una tabla utilizando FlexTable. O sea, resumen, convertirlo en una tabla de tipo FlexTable. Y si ustedes buscan FlexTable, creo que yo les dejé el enlace, pueden ponerle colorcitos, pueden decirle que lo ajuste, y les sale una tabla bonita, así de colores. Eso para que ustedes puedan sacarlo como, si lo quieren poner en un informe y hacer las tablas siempre y decir, bueno, ya las tengo como yo quiero. Bueno, y pueden cambiarle tipografías, está buena para hacer informes. Bien. Bueno, entonces, acá, bueno, estas librerías ya las habíamos corrido. Fíjense que hay algo que está mal en la base de datos. Ya sé. El tema es así. Yo quería que en el gráfico apareciera la palabra híbrido sin falta de ortografía. Entonces generé una, ¿sí? Con un acento. Simplemente para que en el gráfico me apareciera acá el híbrido con acento. Nada más que para eso. Bueno, estos son trucos que les muestro, si ustedes quieren hacer gráficos lindos, sepan cómo cambiarlo.
igual es medio peligroso porque a veces cuando uno le pone acentos o lo guarda en la base de datos con acentos, después se desconfigura. Eso tienen que verificar que quede bien. Bueno, entonces esto es lo que le pasa a este señor, ¿no? Esta es la tasa de crecimiento, este es el número de granos, y tiene estas dos situaciones, de un híbrido, el DK7210, que es el de punto rojo, y este. Y él quiere saber si estos dos híbridos se relacionan estas dos variables de igual manera. Entonces, usa la librería esa y fíjense, esta MA habíamos dicho que es la que no deberíamos usar porque las dos variables no están en la misma escala. Si yo hago esto, fíjense, lo que estoy haciendo acá es diciéndole que la tasa del híbrido y la manera de ponerlo es así, ¿no? Con el por. Bueno, entonces, lo primero que me dice que la hipótesis nula de que las pendientes son iguales la rechaza. Y si le pido el summary de este modelo, lo que me da es, para cada situación, cuál es la ordenada al origen y cuál es la pendiente. Pero, como yo les había dicho antes que había que usar la otra, esta función que lo que hace es estandarizarlo, lo vemos ahora, ¿sí? Entonces ahora, fíjense que en este caso me dice que la prueba de hipótesis de que las pendientes son iguales la rechaza, o sea que tengo distintas pendientes, que es lo que yo veía en el gráfico, y me da los valores para cada una. Entonces, ¿cuál sería la utilidad de conocer que esto existe? Bueno, para empezar, a veces cuando yo tengo dos variables que son aleatorias, asumir que una es fija y que la otra es aleatoria, puede ser que yo haga mal mis estimaciones. Y existe un método en particular que tiene eso en cuenta. Y después también muchas veces lo que me pasa es que tengo una variable categórica en el medio. Entonces mi objetivo en este caso es ver esto y determinar si los modelos son distintos en cada caso. Puedo tener dos situaciones, puedo tener varias situaciones y ver entre cuáles hay diferencias. Bueno, eso es lo que se conoce como regresión de tipo 2. Y si ustedes entran acá en la bibliografía y les interesa este tema, pueden ir acá a donde dice Legendre, modelos de regresión tipo 2. Entonces hay todo una explicación más larga. Yo lo único que pretendo de esto es que sepan que existe, ¿no? Que existe otra manera de hacer el análisis de regresión, que no es el convencional, que existe una librería en particular, que no la tienen todos los soft. Bueno, y acá está toda la explicación de qué pasa cuando las variables, las dos son aleatorias y no lo tengo en cuenta. Teresa, ¿esto serviría para hacer análisis de interacción genotipo por ambiente de muchos materiales distintos en un mismo gráfico? Lo que pasa es que, ¿cuál es la variable explicatoria? Y, por ejemplo, rendimiento, en función de diferentes ambientes para diferentes variedades, para diferentes Claro, pero ahí, híbridos. por ejemplo, sería si fuera rendimiento, pero acá lo que vos estás pensando es que la variable X es una variable aleatoria. En ese caso no, porque vos tenés los distintos genotipos, no es una variable aleatoria. Para lo que vos querés hacer, vamos a verlo en modelos mixtos. Cómo hacer. Sí, ok. Acá son casos muy particulares. A veces, por ejemplo, hay casos donde no está claro cuál es la X y cuál es la Y. Por ejemplo, la otra vez... Bien. O sea, tasa de crecimiento y número de grano puede ser X o Y. Claro. En el caso por anterior. Ejemplo, había un ejemplo que habían traído que era alguien que lo que hacía era medía rendimiento en el campo y por otro lado
utilizando un índice de una imagen satelital. ¿Tá? ¿Cuál es X y cuál es Y? Nada, a él lo que le interesaba saber cómo se relacionaban. Y cómo se relacionaban para distintos cultivos. O sea, son casos de regresión muy particulares. Que no Los se diferentes cultivos sería la variable categórica y Claro. las otras. Ah, bien. Okay, Entonces hay casos donde vos decís cuál es X, cuál es Y, y qué sé yo. Y tengo distintas situaciones. Esto salió un poco porque nos mandaron a Susana Perelman y Adriana, que son 2 colaboradoras, unos papers para corregir, donde el evaluador decía que él no entendía que esos datos, cuál era X, cuál era Y. Entonces nos pusimos a investigar y vimos que existe este tipo de regresión, y yo me doy cuenta que en agronomía hay muchos casos de estos que, bueno, que no se analizan de esta manera. Pero sepan que existen. Por ejemplo, yo tenía una chica que hacía una tesina de grado y ella estaba relacionando la altura de la planta y el diámetro de altura del pecho, ¿sí? Y tenía lotes con poda y lotes sin poda. Y quería saber si esa relación era distinta. Entonces, bueno, haciendo un modelo de estos de regresión tipo 2, lo pudo hacer y verlo. Acá hay otro ejemplito que yo les pasé para que practicaran esto, que es este, ¿ven? Por ejemplo, fíjense, este es el caso de la lámpara al agua. Este bicho no regula la temperatura, ¿no? Saben que la temperatura de los reptiles depende de la temperatura ambiente. Entonces, la idea en este caso era saber si esa relación se mantenía igual cuando la lámpara al agua estaba en estado reproductivo o cuando no estaba en estado reproductivo. Entonces, a mí lo que me interesaba era relacionar la temperatura ambiente con la temperatura corporal y ver si esa relación era distinta en estas 2 situaciones. Entonces, bueno, se los voy a mostrar porque creo que lo tengo hecho. ¿Estará? Acá está. Bueno, entonces, miremos, en este caso, leo los datos, uso esta librería y en este caso, ¿estandarizarían los datos o no? ¿Vale la pena? No, porque son las variables, las 2 son temperaturas. O sea que... Están en la misma escala, digamos. Claro, están en la misma escala. Entonces acá estoy diciendo que la temperatura corporal depende de la temperatura ambiente dada la condición. Bueno, entonces me dice que no hay diferencias significativas entre las 2 condiciones de estado reproductivo. Y me da para cada una las estadísticas de cuál es la ordenada al origen y cuál es la pendiente en una situación, y cuál es la ordenada al origen y cuál es la pendiente. Si ven bien, cambian las pendientes, no son exactamente iguales, pero la prueba me dice que no hay diferencias significativas. Si yo hiciera el otro, el de estandarizar, no tendría que cambiar, porque bueno, también me dice que no hay diferencias y los valores son bastante parecidos al anterior. Bueno, esa es la idea de esto. Ahí este paquete tiene su propio graficador, en que grafica los cosas. No tengo que decirle nada, simplemente... Acá está. Puedo graficar el modelo y me salen estas cositas. Bueno, no sé, ¿les gustó esto? ¿Este tipo de regresión lo habían visto alguna vez? No. No, Es pero complejo, está pero bueno, está Mm. bien, está bueno saber que existe. Claro. Está bueno saber que existe. Porque muchas veces uno quiere saber...
Entonces lo que tienen que hacer ustedes es que existe una herramienta que a mí me permite calcular regresiones en varias situaciones de variables categóricas y aun cuando una de las variables no sea fija, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Porque esto se utiliza mucho. Este señor Legendre es un ecólogo. Entonces él trabaja casi siempre con datos observacionales. Entonces los datos observacionales, la X, la variable explicatoria, no la fija el investigador. Por ejemplo, no sé, el tipo relaciona la cantidad de parásitos que tienen los cangrejos en función de la edad de los cangrejos. Esos son los tipos de ejemplos que hay en el librito ese que yo les mostré. Entonces está bueno saber que hay otras herramientas y que hay otros enfoques, pero que sí están más aplicados a datos que no vienen de ensayos, donde no se cumple el supuesto ese de que yo la X la fijé. Acá nada. Bien. Bueno, vimos bastante hoy, ¿no? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué les queda? Les queda para hacer. Tienen acá el cuestionario de preguntas de regresión y después tienen también un ejercicio para resolver. Entonces acá ustedes tienen, de este dice, se desea conocer la influencia de algunas características del suelo sobre la respuesta del rendimiento a la fertilización. Se midió el pH, el porcentaje de saturación de bases en 12 parcelas de maíz. Y acá, en este enlace, están los datos. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es esto, es bajarlo, resolverlo, y después ir respondiendo estas preguntas que se autoevalúan. Sí, el mismo procedimiento del trabajo práctico de la clase de ayer. Claro, esto acuérdense que esto hay que ir arrastrándolo, sí. y estoy completando. Bueno, y si algo le falla o no le funciona, me escriben, porque yo intento hacer cosas creativas y que se autocorrijan, pero a veces no es fácil, porque la otra vez había hecho esto y esto quedaba por acá arriba. Bueno. Así que eso. Bueno, Esta plataforma está muy buena, nada que ver a la de Luján, ¿eh? Mira. Bueno, pero en realidad esta plataforma está muy buena, no, la docente hace cosas buenas, porque la plataforma es la misma. Sí, la plataforma de la Universidad de Luján no nos permite hacer este tipo de gráficos y es como más Pero de rígida. Moodle, Esas cosas las programás vos, ¿no? esta la programo yo, sí. ¿Pero qué plataforma tenés? ¿Moodle es? No sé, no. Ahora no me acuerdo, sinceramente. Claro. Vale, que cuando esté pensando en otra cosa me voy a acordar. Claro, porque en realidad esto sí lo podés, depende, casi todos tienen la misma, porque Moodle es una plataforma que es gratis. Y todas las instituciones más o menos instalaron lo mismo. Entonces, el tema es que te tenés que poner. Yo, hace 2 años, alguien me contrató para dar un curso virtual y me pagó un curso para aprender a usar esto. No es que yo sea tan voluntariosa. Pero, por ejemplo, si querés te muestro acá, rapidito, ¿no? Si vos activas la edición y le das añadir alguna actividad, tenés todas estas cosas que le puedes agregar. Esto vos lo debes tener. Lo que pasa es que cada una de... La plataforma que se usa en la Universidad de Luján no es este tipo, no es así. Entonces no debes tener. Sí, no. Claro. Bueno, decirles que la instalen, porque es gratis. Lo que tenés que tener es un programador que te la agregue. Porque ves acá, por ejemplo, como decís, yo quiero hacer un cuestionario, y después tenés como un montón de tipos de preguntas distintas que podés ir armando. Y la vas guardando en un banco de preguntas. Te lleva tiempo, pero bueno, yo cada vez que armo el curso lo voy mejorando un poquito, o no, a veces hago lío. Pero bueno. Bárbaro. Bueno. A ver si ha quedado alguna consulta en el chat. Bueno, nadie que se tuvo que ir, todavía. Bueno, yo ahora en un rato
vieron que tarda un ratito Meet, yo ya dejo de grabar y les subo la clase.